Dios les continúa bendiciendo rica y abundantemente. En el caminar de tu vida cristiana, ¿te has preguntado quién es el Espíritu Santo, en qué consiste el cumplimiento de la promesa y qué es el bautismo en el Espíritu? La lección de hoy trata sobre el cumplimiento de esa promesa, por lo cual estaremos revisando dos de los varios sucesos que se describen en el libro de Hechos. Los textos bíblicos que estaremos utilizando se encuentran en los capítulos 8, 10 y 11 de Hechos. Algunas personas creen que el Espíritu Santo está en el mundo desde el día de Pentecostés. Sin embargo, en la Biblia se nos revela que la identidad del Espíritu Santo estuvo presente desde el inicio de la creación, según se nos menciona en Génesis. En los Evangelios, Jesús les comunicó a los discípulos la promesa del Espíritu Santo y reafirmó esta promesa en el libro de Hechos. ¿Por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva como para nosotros? Porque a través de la Biblia se revelan una serie de atributos del Espíritu Santo que se van a manifestar en nuestra vida cristiana. Algunos de estos atributos son que tiene personalidad, como lo demuestra su voluntad, pensamientos y conocimiento. Es llamado por muchos nombres, incluyendo Espíritu de Cristo, Espíritu de Santidad y de Verdad, los cuales describen su naturaleza divina. Actúa como una persona que vive, enseña, testifica acerca de Cristo, guía a toda verdad, intercede y consuela. Es para todos los creyentes que le aman y le obedecen. Da vida y mora en los creyentes. Se le puede tratar como a una persona, por lo que se le puede invocar y obedecer. Da poder para el servicio y convence al mundo del pecado. Como parte de esa promesa, seremos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es un don de poder para servir a Cristo y que todos los creyentes reciben después de la salvación. En 1 Corintios 12:13, Pablo dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios no hace distinción alguna para que todos tengamos acceso a la promesa. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, recibe fuerza, poder y valentía por parte de Dios para llevar a cabo su obra y vencer el pecado en nuestras vidas. Es una experiencia única. El cumplimiento de la promesa fue la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Luego de la experiencia del Pentecostés, la iglesia continuó con su desarrollo y crecimiento. También comenzó una ola de persecución contra los cristianos judíos y muchos de estos se dispersaron, lo que motivó el crecimiento de la iglesia, ya que se esparció el evangelio en las regiones cercanas como Judea y Samaria. Una de las ocasiones donde se registra el cumplimiento de la promesa y el bautismo en el Espíritu Santo por aquellos que no eran cristianos judíos es con los samaritanos, que se mencionan en Hechos 8 del 5 al 6 y el versículo 12, al cual daremos lectura. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En estos versículos se nos menciona a Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia que tenía buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría. Este se encarga de llevar las nuevas del evangelio, lo cual permitió que se extendiera la oferta de salvación a Samaria.
Aquí se nos señala que el Espíritu Santo se movió en el área y como resultado sucedieron grandes milagros. Hubo un gran avivamiento, estaban receptivos al mensaje y también trajo como resultado que hubo un ministerio de sanidad y la gente se sentía gozosa al recibir el mensaje. En el versículo 12 se nos describe que un gran número de personas se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron en seguidores de Cristo y fueron bautizados en agua. Es importante mencionar que cuando hablamos de arrepentirse, tiene que haber un cambio de dirección donde le demos el lugar de Jesús en nuestras vidas. En este texto se nos demuestra que Dios puede usar y usará las circunstancias difíciles para guiarnos hacia su voluntad. El desarrollo de la obra fue tan grande que requirió ayuda de varios líderes, como eran Pedro y Juan, según se nos menciona en Hechos 8 del 14 al 17. Y dice así: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían al Espíritu. Aquí podemos ver cómo para la iglesia primitiva el bautismo en el Espíritu Santo era tan importante que de inmediato comenzaron a enseñar sobre este don a los nuevos creyentes. Este proceso comenzó con la predicación de la palabra, continuó con la oración según se nos describe en el versículo 15, para que los creyentes recibiesen el Espíritu Santo, ya que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. También se nos describe que le impusieron las manos para que lo recibieran. La imposición de manos muestra que los apóstoles consideraban que los creyentes samaritanos eran dignos de recibir dones espirituales. Este hecho es importante porque era la primera vez que alguien que no era judío o seguidor de la fe judía aceptaba el Evangelio. También ayudó a los cristianos judíos a que aceptaran que Cristo murió por todos. Se pudo ver una manifestación del Espíritu cuando hubo una unidad en la iglesia primitiva. Otro de los hechos de las personas que recibieron el Espíritu Santo se encuentra en Hechos 10, donde se nos narra el encuentro entre Pedro y Cornelio, el cual era un gentil. En los versículos de Hechos 10, del 44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Pedro se convirtió en el primer apóstol que llevó directamente el Evangelio a los gentiles, y mientras lo hacía, Dios derramó el Espíritu entre todos los presentes. Esta secuencia es algo inusual, ya que generalmente el don del Espíritu Santo sigue al bautismo, pero Dios tiene formas de obrar de maneras inesperadas. Este hablar en lengua de los gentiles se nos especifica en estos versículos, tiene dos propósitos. Primero, le confirma a los creyentes judíos que Dios bendice a estos gentiles con su Espíritu. Segundo, hace posible que estos creyentes exalten a Dios, que lo alaben y glorifiquen su nombre. Para Pedro y sus acompañantes, lo sucedido fue una sorpresa y rompía los esquemas para que estas personas pudiesen convertirse en cristianos.
Dios concede el Espíritu Santo a estos gentiles para confirmar su deseo de aceptar en la iglesia sin que se hubiesen convertido a la fe judía. El Espíritu Santo estuvo presente en cada detalle de la conversión de Cornelio y sus acompañantes. Preparó a Cornelio y a Pedro, y ya que este último fue el instrumento que predicó a Cristo ante Cornelio y su familia. También aquí hubo una discusión sobre si se debían de bautizar en agua a los gentiles, y Pedro concluyó que si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, no había impedimento en bautizarlos en agua. Después de haberlos bautizados en agua, se quedaron para instruirlos, y esto nos da detalles de cómo el Evangelio debe de ir seguido del discipulado. Dios no está limitado por nuestra comprensión de cómo Él opera o nuestra opinión de cómo debe operar. Él actúa como y cuando lo considere necesario. Nuestra función es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y confiar en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Otro texto que es relevante a esta situación lo encontramos en Hechos 11, del 15 al 18. Dice la palabra del Señor: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es importante señalar que ya había ocurrido un derramamiento del Espíritu Santo similar a lo que había ocurrido en el día del Pentecostés. Y aquí estamos viendo en este capítulo 11 de que Pedro recibe críticas por parte de los apóstoles y de los judíos cristianos debido a que se enteraron de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pedro le está recordando aquí a los judíos que él no era quien para cuestionar ni estorbar lo que Dios estaba haciendo. Él no podía ser piedra de tropiezo y reconoció la importancia de estar atentos a la dirección de Dios y seguirla. Este derramamiento del Espíritu demostró que la obra tenía la aprobación de Dios. Nos presenta también este pasaje que al final los judíos cristianos permitieron ser guiados y corregidos por Dios. No dejaron que sus prejuicios y tradiciones fueran un impedimento para que el mensaje de la palabra y de la obra de Dios continuara dando frutos. Nuevamente se nos presenta que el Evangelio es para todos los que quieran aceptar el llamado. Cuando reflexionamos en el mensaje de esta palabra, nos damos cuenta que el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo no se limitó a los cristianos judíos en el día de Pentecostés. De la misma forma se extendió a los samaritanos y a los gentiles. Y de esa forma también se extiende a nosotros en el día de hoy. Dios, en su infinita misericordia, extiende su plan de salvación a todos los que creen en Jesús. El mensaje para nuestras vidas es que Dios no hace distinción de personas y que la vida llena del Espíritu Santo está disponible para cada creyente que entrega su vida a la guía de éste. El Espíritu Santo es una persona que podemos conocer en lo más íntimo, que siempre obra para transformarnos a la imagen de Cristo. Nos ama, nos consuela, guía y protege. Y es un amigo que nos habla por medio de su palabra. Dios nos ha dado el bautismo en el Espíritu Santo para que le sirvamos y cumplamos con nuestra responsabilidad
de comunicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Al igual que la iglesia primitiva, debemos ser una iglesia de oración para que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y en los que están a nuestro alrededor. Dios les continúe bendiciendo.